Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la conferencia de este mes, que es el desarrollo socioemocional en el nuevo modelo educativo. Como ustedes saben, este año se presentó ya el nuevo modelo educativo, en el que aparecen aspectos muy novedosos y muy importantes. Tenemos los contenidos clave que van a abordar los aspectos del lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, las ciencias, ¿no? Pero hay una área que, bueno, a mí me parece muy interesante y que me parece como uno de los aciertos de este programa y que es el desarrollo socioemocional. He platicado con algunos maestros y de repente me dicen, sí, es donde vamos a ver educación cívica, ahí están las artísticas. Y bueno, creo que no va por ahí. Entonces, hoy tenemos el agrado de que esté con nosotros Emiliana Rodríguez Morales, que ella es una de las diseñadoras de esta nueva área en que se va a introducir en el conocimiento, en el aprendizaje de la educación básica y de la media superior. Entonces, es muy importante que nos enteremos porque maestros, funcionarios, directivos, dentro de muy poco vamos a tener que estar apoyando e impulsando todos estos aspectos. Emiliana es socia fundadora y directora de investigación en Atentamente, que es una asociación civil. Los invitamos a que lo googleen, que busquen Atentamente, y ahí se van a enterar, además de las otras actividades que Emiliana desarrolla en esta asociación. Ella estudió una maestría en mente, cerebro y educación en la Universidad de Harvard y una licenciatura en física de la UNAM. Ya comentábamos que, bueno, está manejando, ¿no?, que está formada en dos áreas, desde las ciencias duras y después desde los aspectos de conducta emocionales, ¿no?, que me parece que además son muy complementarios. Una de las nuevas tendencias que tenemos ahora en la educación es el ya romper como esta separación que hacíamos antes entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Ahora los nuevos enfoques nos demuestran que no tienen por qué estar separados, sino que los podemos unir para hacer un trabajo mucho más integral, ¿verdad? Pues sobre todo esto nos va a comentar Emiliana, que tiene una larga trayectoria, aunque sea muy joven. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, la formación de instructores y la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica sobre competencias sociales y emocionales y el entrenamiento mental. Ha colaborado en investigaciones en la Universidad de Wisconsin, Universidad de Maryland, la Facultad de Psicología de la UNAM, el proyecto Research School de Harvard y el Mind and Life Institute. Es consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Secretaría de Educación Pública en temas de educación socioemocional y evaluación. Ha desarrollado e impartido programas para funcionarios públicos, empresas privadas, educadores, padres de familia, adolescentes y niños. Ha participado en foros y congresos nacionales e internacionales y ha sido galardonada con diversos reconocimientos como el 1440 Award por su propuesta para evaluar el efecto del entrenamiento mental en funcionarios públicos. Pues es un gusto tenerla con nosotros, le agradecemos de antemano pues esta bondadosa participación y la dejo con ustedes. Muchas gracias. Como siempre los invitamos a que se comuniquen a través del Twitter, del correo electrónico o del WhatsApp que va a estar apareciendo a lo largo de la presentación. Los dejo con Emiliana. Muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias al Instituto y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. La agenda del día es que vamos a estar hablando de educación socioemocional, que como bien ya se mencionó, las emociones no son algo separados del aspecto cognitivo y ahora es un aspecto central dentro del nuevo modelo educativo por su relevancia en el aprendizaje, pero también, como veremos, en aspectos centrales del ser humano como es el bienestar. Entonces, en este ratito que tenemos, me gustaría platicarles sobre la educación socioemocional y cuán importante es, sobre las dimensiones que tiene la educación socioemocional en el nuevo planteamiento del modelo educativo y también sobre cómo se va a estar implementando y cuál es el seguimiento un poquito que se le va a estar dando. Para comenzar a ver
qué es la educación socioemocional y por qué es tan importante, me gustaría que lo abordáramos desde 3 perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva personal. ¿Por qué a mí, como docente, como papá, como ciudadano, me importaría que los niños y jóvenes estén estudiando y aprendiendo, desarrollando esta educación socioemocional? Esa va a ser la primera aproximación. La segunda es que vamos a empezar a explorar un poco de evidencia científica que sustenta la integración de la educación socioemocional en el modelo educativo y también desde la perspectiva educativa. ¿Cuáles son los ejemplos que hay en el mundo y por qué esto sea, digamos, ya institucionalizado? Y para comenzar esta reflexión, la inicial, que me gustaría que fuera de un carácter personal, les voy a pedir que nos tomemos un minutito para pensar en 3 preguntas. La primera pregunta es, ustedes como maestros, como directivos, como educadores, ¿cuáles son los problemas que tienen al enseñar? ¿Cuáles son los problemas que hay en el aula? ¿Qué dificulta su labor docente? Esa sería la primera pregunta. ¿Esa está clara para todos por ahí? Muy bien. La segunda pregunta, les voy a pedir que recuerden cuando ustedes eran estudiantes, a lo mejor fue hoy por la mañana, pero a lo mejor ya tiene un poquito más de años, no importa, pero recuerden cuando ustedes estaban en el aula, ¿cuáles eran los problemas que se enfrentaban? ¿Qué cosas eran difíciles para ustedes? ¿Por qué la escuela a lo mejor no era tan atractiva? ¿Por qué costaba trabajo los exámenes? ¿Cuáles eran las dificultades? Y la tercera pregunta que les voy a pedir que reflexionen es, ¿recuerden algún maestro o maestra que haya sido significativo para ustedes? Creo que todos tenemos a una persona, algún maestro o maestra, que nos marcó de manera muy positiva. Entonces tratemos de recordar a esta persona y pensemos qué cualidades tenía. Entonces vamos a tomarnos un minuto en silencio. Si gustan pueden apuntar las respuestas o simplemente pueden reflexionarlas mentalmente, pero tomémonos un minuto para pensar en estas 3 preguntas. Mis dificultades como docente, mis dificultades como estudiante, las cualidades de un maestro que me marcó positivamente. Muy bien. ¿Alguien me podría ayudar a responder a estas preguntas? ¿Quién me podría decir, cuando piensa en las dificultades como docente o como directivo, qué se les viene a la mente? Por aquí hay un micrófono que les podemos facilitar. Gracias. Dificultades sobre todo cuando un alumno está desmotivado o parece que no está ya interesado en lo que está pasando en el aula. Gracias. ¿Ustedes coinciden? ¿Por acá pensaron algo similar? ¿Alguna otra dificultad? Sí. Lograr el rapport, es decir, desde un principio el interés, el enfoque, casi como salir a escena. Y entonces captar esa atención y provocar el interés. Muchas gracias. ¿Alguien pensó en algo similar? ¿Les resuena a ustedes? Muy bien. Y cuando ustedes eran estudiantes, ¿qué dificultades había? Sí, por acá atrás. A mí en lo personal me costó muchísimo trabajo poder aprender cuando tenía profesores con mala actitud o que llegaban, me tocó en escuelas particulares, una escuela particular de mucho renombre, pero llegaban borrachos al salón o con una actitud muy apática, cuestiones así principalmente. Gracias. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Esta persona, este maestro o maestra que nos marcó en la vida, ¿qué cualidades tenía?
¿Alguien me puede compartir eso? Bueno, yo recuerdo mucho a un maestro que se dio cuenta de para qué era buena, más de que para qué era mala, ¿no? Entonces se dedicó mucho a fomentar esas cosas para lo que yo tenía más facilidad, y entonces eso me ayudó mucho, ¿no? Y lo recuerdo mucho. Muchas gracias. Este ejercicio para mí es central cuando tratamos el tema de educación socioemocional, porque a veces pareciera como que la educación socioemocional es algo nuevo, extra, que quizá no es tan importante como las otras materias, ¿no? Como español, como matemáticas, etcétera. Pero si nos vamos a pensar, ¿cuáles son mis dificultades ahí frente al aula? ¿Cuáles son mis dificultades para facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje? Si se fijan, ustedes me hablaron de temas de motivación, de temas de enfoque, de temas de atención. Como alumnos, ¿no? ¿Qué me dificultaba el aprendizaje? No me hablaron de temas muy técnicos, me hablaron también pues, ciertas actitudes. Cuando he hecho esta pregunta en otros foros con otros maestros, justamente es lo que salen. Las actitudes, el no engancharme, tal vez el sentir como una falta de empatía en ocasiones, no sentir que es significativo, no estar seguro si puedo dar el ancho o no puedo darlo. Entonces, todas estas situaciones están relacionadas justamente con las emociones y con nuestros vínculos con otros. Por eso el aspecto socioemocional. No solo eso, sino cuando pensamos en estos maestros o maestras, figuras que nos han marcado de por vida, por un lado, por supuesto que es muy importante que sean personas que conozcan la materia, pero no es eso lo que nos quedamos necesariamente. Nos quedamos con que fue alguien que fue capaz de ver mis fortalezas y entonces fomentarlas. Fue una persona que me puso atención, que me supo escuchar, que supo estar conmigo, comunicarse, que me dio el soporte que necesitaba, que me vio. Y eso tiene que ver justamente con la educación socioemocional. Entonces, por eso que es tan relevante introducirla en el aula. ¿Y cómo se define la educación socioemocional? Lo definimos como un proceso de aprendizaje que integra tanto conceptos, porque en la educación socioemocional vamos a tener que estudiar y aprender cosas nuevas como qué son las emociones, cómo operan en el cerebro, cuáles son las emociones que podríamos llamar destructivas o constructivas, existe tal cosa, en qué contexto. Vamos a aprender muchos conceptos, pero también está ligada a la educación socioemocional a está encuadrada, digamos, o enmarcada en los valores del humanismo, que son los valores que están moviendo al modelo educativo. Entonces, queremos regular las emociones, ¿para qué? Pues para aprender a ser ciudadanos que nos respetemos, que busquemos la igualdad, etc. Entonces, está enmarcada en ese marco de valores. También se habla de actitudes, por ejemplo, una actitud de entusiasmo o optimismo, el tener la confianza en que si a lo mejor ahorita no me va bien en el examen de matemáticas, eso no quiere decir que sea parte de mi personalidad o que así va a ser siempre, sino de hecho fomentar la actitud, que está muy estudiada, de que yo puedo cambiar, que puedo aprender a través de procesos y a través del esfuerzo. Entonces trabajamos con actitudes y trabajamos también con habilidades muy puntuales, ¿no? Entonces los niños y jóvenes van a aprender, por ejemplo, nuevas estrategias para regular sus emociones, para postergar la gratificación, habilidades muy prácticas para cómo pongo de acuerdo y trabajar mejor en equipo, cómo puedo hacer para resolver conflictos que siempre van a estar sucediendo en la vida. Entonces, todo esto engloba la educación socioemocional. Y todos estos conceptos, valores, actitudes y habilidades, ¿para qué? En primer lugar, para comprender y regular mis emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar y establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y de manera ética. Esa es la definición global de educación socioemocional. Ahora, ya vimos por qué es importante, ¿no? De manera muy inmediata en el salón de clases. Pero ahora me gustaría compartir con ustedes algunas, digamos, experimentos o descubrimientos claves que sustentan a todo este marco. Entonces, uno de los experimentos más importantes que se hicieron en torno a educación socioemocional se empezó hace más de 30 años en Australia. Entonces, en Australia, un grupo de investigadores decidió evaluar a niños desde que tenían 4 añitos y seguirlos a lo largo de su vida para ver cuáles eran los factores que más determinaban su éxito.
Y, por ejemplo, cuáles eran los factores también que había que evitar para que cuando fueran adultos pues no cayeran en temas de adicciones o cosas que pudieran dañar su salud, etc. Entonces, una de estas investigaciones lo que descubrió es que de los factores más determinantes en las personas para su éxito no era, por ejemplo, el coeficiente intelectual, no era tampoco su nivel socioeconómico, sino era más bien la capacidad que tenían para regular sus emociones. La regulación emocional fue uno de los mayores predictores de éxito a largo plazo. Y entonces ahí empezó a abrirse la discusión sobre por qué era tan importante traer la educación socioemocional de manera formal a las aulas. Era una buena inversión para todos. Y uno de los experimentos que hicieron estos investigadores para evaluar la regulación emocional en los pequeños tenía que ver, es un experimento que se ha replicado en muchos lugares, que es la habilidad para postergar la gratificación. Eso quiere decir que tengo algo que se me antoja ahorita, pero sé que si no me lo como, en este caso es un malvavisco, ¿no? Si hay un malvavisco que quiero comerme, pero si no me lo como ahorita porque después me van a dar dos, si tengo la capacidad de aguantarme, eso quiere decir que pude postergar la gratificación. Y ese es uno de los aspectos de la regulación emocional. Entonces, en este experimento tenían a chiquitos, ¿no?, donde les ponían estos malvaviscos y veían si tenían la capacidad para resistirse o no. Los que lo tuvieron tenían más probabilidad de ser exitosos que los que no lo lograron, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño video, nada más para que vean cómo reaccionan los pequeños. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both.
You need them. Entonces, estos son los resultados, algunos de los resultados de este experimento, con un seguimiento hasta 30 años con los niños. Y lo que vieron es que la regulación emocional era un predictor del estatus socioeconómico, de la salud física y mental, de la calidad de vida, del éxito profesional, mejores relaciones de pareja, seguridad, menos crimen. Es más importante para el éxito académico que el coeficiente intelectual y predice el desempeño académico en lectura y en matemáticas. Y entonces aquí empieza a haber ya investigaciones robustas sobre cuál es el impacto de la educación socioemocional. También hay otro experimento muy interesante, este se realizó en la Universidad de Harvard, donde siguieron a individuos por 80 años. Y lo que querían ver también ahí es cuáles eran los elementos esenciales para pues llegar a una edad adulta, digamos ya a la vejez, con satisfacción y salud. Y ahí, pues no fue, por ejemplo, una dieta particular la que hacía a las personas más longevas y más felices. Tampoco tenían mucho que ver con el tipo de profesión que llevaban, con cuántas horas trabajaban, con cuántas vacaciones tomaban, qué tanto viajaban. No era ese el predictor de satisfacción, sino las relaciones que podían entablar. Entonces, tener relaciones constructivas, una red de amigos, de personas cercanas, eso era lo más importante y el mayor predictor de salud y de éxito a largo plazo. Entonces, las emociones y las relaciones. Y eso es justamente lo que se está trabajando en el nuevo modelo con la educación socioemocional. Eso también se formaliza con un texto que publica la UNESCO sobre los pilares de la educación. Entonces ya se concebía que la educación no se podía nada más concentrar en el aprender a conocer y aprender a hacer. Teníamos también que incluir el aprender a convivir y aprender a ser. Desde entonces han habido nuevas investigaciones, nuevos compendios. Por ejemplo, ahora la OCDE también sacó un nuevo artículo sobre las habilidades necesarias para el progreso y un elemento central son estas habilidades socioemocionales. Entre todas las investigaciones que se han hecho en el mundo, lo que se ha visto y se ha confirmado es que promueven la salud y el bienestar, promueven las relaciones armónicas, la participación ciudadana y el éxito laboral. Y gracias a todo esto, es que se decidió introducir como una de las principales innovaciones del modelo educativo. Entonces, ahora, dentro del modelo, por ejemplo, en educación básica, se van a destinar 20 minutos a la semana para trabajar explícitamente con la educación socioemocional. Pero la idea es que no se limite a los 20 minutos a la semana, sino que de hecho pueda integrarse en todas las actividades que estamos haciendo y en todas las relaciones, porque las emociones están ahí siempre. Y el aprendizaje se da a través de los vínculos. Entonces, esa es la idea. También un elemento central de la educación socioemocional es que ¿para qué estamos educando? Básicamente estamos educando para el bienestar. El bienestar es algo que todos los seres humanos estamos buscando constantemente, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. En cada una de nuestras acciones, lo que estamos buscando básicamente es estar bien y pues no sufrir o no pasárnoslas tan mal. Pero aunque hemos invertido nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo, etcétera, pues no necesariamente lo logramos, ¿no? Tanto a nivel personal, probablemente alguno de ustedes tendrá algún conflictillo por ahí, o por algún momento de estrés, no sé si eso les suene, pero puede ser que sí. Entonces a nivel individual todavía tenemos conflictos y también sabemos que como sociedad tenemos muchos retos. Entonces buscamos el bienestar, pero no necesariamente lo logramos. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué nos está faltando? Entonces aquí vale la pena introducir un modelito que ve algunas de las dimensiones del bienestar, porque el bienestar es algo muy complejo y que se ha estudiado desde muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, esta es una clasificación de las dimensiones del bienestar que propone el doctor Rafael Vizquerra, que es uno de los principales investigadores y proponentes de la educación socioemocional en España. Y él habla que el bienestar tiene al menos estas 5 dimensiones. Por supuesto, hay un bienestar que tiene que ver con lo material. Para estar bien necesito tener cubiertas mis necesidades básicas, ropa, comida, etc. Eso no hay duda, ¿verdad? También hay un bienestar asociado con mi salud física. Hay un bienestar asociado al tipo de relaciones que tengo e incluso también a la sociedad
y organización en la que vivo. Hay un bienestar también que viene de la satisfacción laboral y tiene que ver con la profesión que elegí. Pero hay un tipo de bienestar que llamamos el bienestar emocional. Y ese es un bienestar muy interesante, porque a diferencia de los otros tipos de bienestar, que están ligados a cosas materiales, que son externas a mi salud, de la cual no necesariamente tengo toda la injerencia, a las cuestiones sociales y profesionales que no siempre están en mi control, el bienestar emocional depende de mí, de mis emociones, depende del vínculo que yo establezco con el mundo. Entonces, sobre tengo injerencia y poder. Y para ver la importancia del bienestar emocional, me gustaría que hiciéramos un breve experimento pensado, ¿no? Einstein es además de ser tan importante por la teoría de la relatividad, también le encantaba hacer estos experimentos pensados, que no siempre los podemos llevar a la práctica, pero es el ¿qué pasaría? Entonces les voy a pedir que por un momento se imaginen que experimentan mucho bienestar material. Entonces, ¿qué significa? Que todas mis necesidades materiales están cubiertas y excedidas. Entonces, por un momento pensemos que tenemos resuelta nuestra casa, que tenemos capacidad para irnos de vacaciones cuando queremos, para viajar, etc. No solo eso, sino que tenemos salud física. No solo eso, sino que además tenemos relaciones sociales que son satisfactorias, vivimos en un país donde las cosas funcionan y además estoy haciendo justamente las cosas que me traen satisfacción. Tengo un excelente trabajo. ¿Creen que en esa situación habría espacio para experimentar malestar? Pues de hecho sí, ¿verdad? Conocemos personas que por supuesto tienen todo eso, tienen el trabajo soñado, la fama, la salud, todo externamente está bien, pero si internamente, por ejemplo, tienes miedo, tienes confusión, vives con rencor, entonces aunque externamente todo esté bien, internamente puedes vivir pues con mucho dolor. Por el contrario, ustedes pueden imaginar situaciones donde externamente no está fácil, donde, materialmente pues la cosa está difícil, donde a lo mejor no gozas de tanta salud, donde por un momento a lo mejor estás solo, donde pues no tienes tu trabajo, ¿no? Y poder tener una dimensión de calma, de centro, de optimismo, de entusiasmo. ¿Puede imaginar que esto sea posible? Sí, de hecho tenemos varios ejemplos en la historia, ¿no? Personas que en medio de situaciones tremendas han mostrado una fortaleza férrea y hasta buen humor, ¿sí? Entonces, lo que estamos apuntando aquí es que dentro de las diferentes dimensiones del bienestar hay una que es crucial, hay una que si no está presente, nada funciona. Y hay una que si esa está presente, entonces podemos enfrentar mucho mejor cualquier reto que se nos presente. Y ese es el bienestar emocional. Y por eso es tan importante. Y, de hecho, esto no es tan nuevo, Aristóteles ya decía, ¿no? Educar la mente sin educar el corazón no es del todo educación. Pero ahora viene una pregunta importante. Si la educación socioemocional es tan importante, ¿no? Y es algo, de hecho, tan fácil de ver, ¿por qué no se había introducido antes? ¿Verdad? ¿Por qué no teníamos intervenciones que nos ayudaran a regular las emociones, etcétera? Entonces, eso tiene que ver con que no estábamos tan seguros que las emociones, de hecho, y aspectos, por ejemplo, que llamamos de nuestra personalidad, se pudieran modificar o se pudieran entrenar, menos en el aula. Entonces, esta es una pregunta muy válida. ¿Será que podemos entrenar nuestra mente, transformar nuestro mundo emocional? Porque tenemos, por ejemplo, dichos populares, ¿no? Del árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Y incluso decimos, pues yo la verdad es que soy enojona, ¿no? Y que me aguanten, porque así soy. Tenemos estas ideas de que esos aspectos internos son bastante fijos y entonces pues no se podían meter, digamos, en un aspecto educativo. Sin embargo, hay nuevas investigaciones que nos han abierto otro panorama porque hemos descubierto que de hecho nuestro mundo interno es muy plástico y maleable. Por ejemplo,
Hoy sabemos que nuestros estados mentales y emocionales, como por ejemplo el enojarme con frecuencia, o el ser muy ansioso, o el caer en los celos, de hecho no son más que hábitos, ¿sí? Y entonces podemos habituarnos también a nuevas maneras de interpretar el mundo. No solo eso, sino que sabemos que también que la mente está naturalmente dotada de cualidades positivas y sanas que podemos fortalecer. Y las podemos fortalecer porque todas estas cualidades están asociadas con nuestro cerebro. Hoy tenemos, por ejemplo, identificadas cuáles son las redes en el cerebro asociadas con la regulación emocional, incluso con la empatía y con, por ejemplo, la empatía ya compasiva, la que te lleva a la acción y al ayudar. Entonces, todo esto hemos aprendido y hemos aprendido algo crucial, que es que el cerebro, ¿no?, y estas redes no son algo con lo que vine cuando nací, y no solamente se forman en la infancia, como se creía, sino de hecho se siguen fortaleciendo a lo largo de toda la vida, con lo que hago, con lo que digo y también con lo que pienso. Entonces, si yo entreno específicamente mi mente y mi conducta para fortalecer, por ejemplo, nuevos hábitos de reacción, entonces esto se va a ver incluso en mi biología. Y vamos a ver un video muy cortito sobre este concepto de neuroplasticidad. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes en la última década nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. Entonces, ya vimos un poquito sobre cuál es la importancia de la educación socioemocional y cómo se define a grandes rasgos. Vimos también que de hecho es posible volver a, entrenar nuestras emociones, entrenar nuestra forma de valorar el mundo para cultivar aquello que busca la educación socioemocional. Y ahora, ¿cómo se aborda o cómo se aterriza dentro del nuevo modelo? Entonces, en el modelo para educación básica, la educación socioemocional se agrupa y se trabaja en 5 grandes dimensiones. La primera dimensión es la de autoconocimiento, lo que permite conocerme, conocer mi mundo emocional, pero no solo eso, sino también mis intenciones, mis motivaciones. Después tenemos la dimensión de autorregulación. Una vez que me conozco y también empiezo a saber qué quiero y qué no quiero, pues necesito también empezar a regular mi mundo interno para lograrlo. Y eso es lo que vemos en esa sección. En tercer lugar, tenemos la autonomía. Entonces, por ejemplo, algo que va a pasar es que vamos a tener conflictos. De eso no nos podemos librar. Seguramente van a pasar cosas que no nos gustan, vamos a escuchar cosas que no nos gustan, y eso es parte de la vida. Pero ¿cómo puedo hacer que eso no me afecte ni me tire emocionalmente? ¿Cómo puedo tomar decisiones autónomas,
basados en mis valores, sin dejarme ir con los estereotipos o con lo que otros me dicen. Entonces, eso se trabaja en autonomía. Además, se trabaja la empatía, que es la capacidad de entender a las otras personas, también de apreciarlas, y la empatía se amplía en este contexto a no solamente apreciar a los demás, sino también cuando veo a alguien que está necesitando ayuda, poder extenderme a colaborar y ayudar. Y eso se aterriza, digamos ya en estrategias más concretas, en la última de las dimensiones, que es colaboración. Entonces, estas son las 5 grandes dimensiones de la educación socioemocional. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿por cuál empiezo? ¿Cómo empezarían ustedes a trabajar estas dimensiones? Si hubiera como una habilidad que fuera la más básica, la fundamental, la base para todas las demás, ¿cuál se les ocurre que podría ser? Y a lo mejor no es una dentro de esas dimensiones, ¿no? ¿Eh? El autoconocimiento, dicen por acá. ¿Otra? El ser. El ser. ¿Otra? Empatía. Empatía. ¿Otra? ¿Hacemos votación? ¿Cuál será la más fundamental? ¿Habrá alguna más fundamental? ¿O cómo se van desarrollando estas habilidades? De hecho, esta es una pregunta que también le gusta mucho hacer al doctor Vizquerra, que como les decía es uno de los expertos en educación socioemocional en el mundo, él vive en España, y de acuerdo con el doctor Vizquerra, por ejemplo, una de las habilidades más fundamentales en la educación socioemocional es la habilidad para escuchar a otros, que también se relaciona con la empatía, etc. Y por supuesto que es muy importante aprender a escuchar, pero ¿qué necesito para escuchar a otros? Preguntar, convivencia, ¿qué más? Respeto. Capacidad de atender. ¿Algo más? No, un poco como coaching, como tratar de ponerme en los zapatos del otro, escuchar y ver todos esos conflictos que pudieran ser, que algunos son fundados y otros no. Exactamente. Es algo complejo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. ¿No? El mundo socioemocional es muy amplio. Y si tratamos de ver, por ejemplo, una habilidad, ¿no? Cada uno dijo alguna diferente y todas son increíblemente valiosas. Y podrán decir, pues sí, ¿cómo voy a conocerme si no entiendo también a los demás? Porque son espejos y puedes argumentar por qué la empatía. Y por allá podrás argumentar por qué el autoconocimiento sería la base, ¿no? Y el doctor Vizquerra argumenta por qué sería la escucha. Pero cuando empezamos a analizar la escucha, pues empiezan a salir todas estas habilidades por todos lados. Entonces, algo importante de la educación socioemocional es que todas estas dimensiones se van complementando y construyendo entre sí. Y pensando en eso, es que no se hizo un diseño, por ejemplo, lineal. No es como que en primero de primaria voy a ver autoconocimiento y luego en segundo empatía y en tercero no sé qué, sino de hecho cada año escolar voy a estar viendo estas 5 dimensiones, pero conforme vamos evolucionando en las etapas de desarrollo, vamos a ir profundizando e integrando cada una de ellas. Sin embargo, por supuesto que por métodos, digamos, pedagógicos, pues tenemos que elegir un orden y una coherencia y congruencia en la enseñanza-aprendizaje. Entonces, por ejemplo, dentro de las habilidades que vemos como más básicas, aunque les digo, en un mismo año escolar se van a estar enseñando todas, es el autoconocimiento. Por ejemplo, si quiero escuchar a alguien, por ejemplo, es muy importante la base del autoconocimiento, que es la atención. Esta es una de las también innovaciones dentro del nuevo modelo educativo, que se introduce el entrenamiento de la atención como una habilidad fundamental. Y esto se empieza en educación básica, se sigue entrenando de manera explícita en secundaria a través de tutoría y también se considera como una habilidad transversal en educación media superior en el programa Constrúyete. Entonces la atención ahora se marca como una habilidad fundamental
para el autoconocimiento y para el desarrollo del resto de las habilidades socioemocionales. ¿Y por qué la atención se considera tan importante y se introdujo de forma explícita en el modelo? Bueno, aquí es importante ver, por ejemplo, qué sucede cuando no tenemos atención, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, distraídos, o luego en el día que tenemos un montón de cosas y responsabilidades que atender, decimos que la mente se comporta como si fuera un chango. Entonces, ¿cómo se comporta un chango? Pues un chango, cuando está inquieto sobre todo, pues salta de liana en liana, ¿verdad? De una cosa a la otra. Y nuestra mente, cuando no está entrenada, nuestra atención se va de una cosa a otra. Entonces, por ejemplo, tú llegas como docente con todo preparadísimo para llamar la atención de tus estudiantes, los captas 2 segundos y a los 2 segundos ya ves que ya se distrajeron con el amiguito, que ya pasó un coche, que ya ladró el perro. Y nosotros mismos, nuestra atención tiende a ser muy dispersa. Y continuamente, aunque queremos, por ejemplo, atender a algo, nuestra mente suele estar en otra cosa, ¿no? Y nos acordamos de lo que tenemos que hacer y lo que no compramos en el súper y la evaluación que va a venir mañana y el mail que no he atendido y lo que le voy a responder. Entonces, la mente salta de un lado al otro. Y cuando salta, también este es otro modelo que tenemos de la mente, pues está muy agitada. Es como esta esfera de diamantina que cuando está agitada, pues simplemente no puedo ver a través de ella, porque tengo tanta distracción, tantos pensamientos, tantas cosas pasando internamente, que no puedo ver lo que está pasando. En cambio, si yo dejo esto quieto, digo, esta ya está un poquito pintada, pero si la dejo quieta, lo que sucede es que gradualmente todas esas diamantinas, que son la metáfora de mis pensamientos, se empiezan a sentar. Y naturalmente puedo ver a través de la esfera. Lo mismo sucede cuando nosotros entrenamos nuestra atención. Si logramos que esta mente, que es como un chango, se tranquilice, se calme, por ejemplo, atendiendo a una sola cosa, algo que se ha estudiado es que gradualmente toda esta agitación comienza a bajar. Y entonces tengo una mente que en vez de que sea un changuito vuelto loco, es más bien algo entrenado. ¿Sí? Me sirve como un instrumento para ver lo que pasa allá afuera, si quiero ver o escuchar a los demás, y también para ver lo que pasa a mí mismo. ¿Qué me está moviendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que quiero hacer y qué no quiero hacer? Y en vez de dejarme llevar por el hábito, que es este changuito que me mueve de una cosa a otra, puedo tomar una decisión consciente. Y por eso se introdujo como una de las bases. A partir de la atención, uno puede tomar conciencia de las emociones, también en particular tomamos conciencia, por ejemplo, de nuestras fortalezas, y entonces así es que construimos una sana autoestima. También podemos ver nuestras limitaciones y cómo podemos superarlas. Podemos también empezar a enfocarnos en todo aquello a lo que podemos agradecer y apreciar y explorar qué significa el bienestar y cómo lo podemos obtener. Estas son como habilidades específicas que se abordan en autoconocimiento. En cuanto a las otras dimensiones, tenemos la autorregulación, que también está dividida en 5 habilidades básicas. Entonces, todo este modelo, digamos las 5 dimensiones, se van desplegando en habilidades más básicas que además se describieron en el modelo con sus logros o niveles de logros por grado escolar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consultan el desarrollo curricular o los aprendizajes clave dentro de educación socioemocional, van a encontrar estas 5 dimensiones con cada una sus 5 apartados y cómo podemos ver que los niños y los jóvenes van progresando en este aprendizaje. La siguiente que tenemos, como les mencionaba, la autonomía, tenemos la empatía y la colaboración. Finalmente, además de haber definido, digamos, todo este modelo, los propósitos, el enfoque pedagógico, las dimensiones, también dar sugerencias de evaluación, una dosificación y los niveles de logros, se elaboraron algunas actividades o fichas para que los docentes pudieran implementar actividades de educación socioemocional en estos 20 minutos designados para esto. No solo eso, sino además también estas actividades vienen con recomendaciones sobre cómo lo puedo transferir o cómo lo puedo implementar en otras actividades dentro del aula. Dentro del área de tutoría,
el tiempo que se le asigna es un poquito más largo, se introduce la currícula de educación socioemocional en este espacio en particular. Y además también hay otros programas que ya existían, que naturalmente son vehículos para la educación socioemocional. Uno de ellos, en educación básica, es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde se están haciendo esfuerzos ahora para integrar esos materiales que ya existían y que están muy bien hechos y son muy útiles, pero cómo se integran a este marco más amplio de la educación socioemocional. En cuanto a la educación media superior, el programa que está integrando todo eso y articulándolo en una currícula específica para los jóvenes de educación media superior y en una estrategia de formación docente es el programa Constrúyete. El programa Constrúyete tiene casi las mismas dimensiones que se utilizan en básica, aunque se amplían y se ajustan de una manera diferente. En este programa tenemos autoconocimiento y autorregulación, tenemos conciencia social, que incluye todo el aspecto de empatía, tenemos colaboración, pero además también tenemos toma responsable de decisiones y perseverancia. También para proyectar ahora hacia, digamos, cuando los estudiantes salgan de la educación media superior. Y también dentro de este programa se han elaborado lecciones de aprendizaje, que los jóvenes van a estar llevando a cabo semanalmente. Y pues creo que con esto ya tenemos una visión de cómo va a estar, o cómo se va a introducir la educación socioemocional, y quedo abierta por si ustedes tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Emiliana. Gracias. Pues creo que hay mucho en lo que podemos abundar, seguir analizando, profundizando, estudiando, ¿no? Y nos han llegado muchas comunicaciones. Mira, bueno, tenemos un seguidor en WhatsApp al cual le mandamos saludos a Juan Luis Vega, que él pues prácticamente va dialogando con la conferencia, y entonces, por ejemplo, nos dice: no hay nada como la alegría en la cara de un niño cuando descubre el aprendizaje. La actitud y trabajo socioemocional debe ser todo el tiempo, no solo 20 minutos. Entrenar la mente y habilitar a los alumnos en sus emociones y su control de las mismas. Pues un saludo a Juan Luis. Y bueno, tenemos varias preguntas, pero quisiera darle primero la palabra a los que nos acompañan aquí. Maestra. Sí, muchas gracias. Soy Ana Cristina Zamora, de la Escuela de Lancaster, y felicidades por todo este trabajo tan importante. Mi pregunta va en la dirección de los profesores. ¿Cómo pueden los profesores irse preparando y qué planes hay para que los profesores estén equipados con las habilidades para poder ser los acompañantes en este proceso? Gracias. Fíjate que en complemento con lo que nos dice la maestra, un maestro de Puebla nos dice: como maestro, ¿cómo sé si tengo salud socioemocional y puedo enseñarles a mis estudiantes? Bueno, creo que esa es una preocupación, ¿verdad? Claro. No, tú no necesitas. Pues sí, de hecho este es uno de los siguientes retos. Cuando se presentó el modelo, incluso cuando había los foros de consultas con especialistas, esa era la gran pregunta. Y ahora, ¿cómo podemos seguir con la formación docente? Entonces, yo, digamos, soy una asesora externa de la Secretaría, entonces no conozco completamente cuáles son todas las estrategias, pero sí puedo compartir algunas. Sé que se están haciendo estrategias, por ejemplo, dentro del Plan Nacional de Convivencia Escolar. Entonces, este programa nacional, el PENSE, tiene ya varios años funcionando y tiene formaciones docentes. Por ejemplo, en ese nos han invitado a participar para formar a 300 docentes dentro de la Ciudad de México y se está manejando a nivel estatal. También están elaborando dentro de la misma Secretaría, por ejemplo, algunos diplomados y programas tutoriales en línea. Me consta para la educación secundaria, no estoy tan segura de cómo está funcionando para la educación básica. Dentro de la educación media superior, el programa que se está encargando de la formación docente es el programa Constrúyete, y su estrategia primero es formar de manera presencial a los directores de las escuelas con un tutor, Constrúyete, un tutor de cada plantel, y además dar una estrategia de formación docente en línea a través de la COSAC. Entonces los docentes pueden entrar, pueden hacer esta formación inicial de 12 horas y luego una más amplia de 30 horas.
y los tutores y directores tienen acompañamiento especializado para poder atender a las dudas de los docentes, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas que se están dando. El diseño, por ejemplo, mismo de las actividades en educación media superior están pensadas para que los profesores, mientras damos la clase, estemos ejercitando nuestras propias habilidades socioemocionales y además tienen una guía sobre cómo prepararlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer antes de dar mi clase? ¿Cómo puedo guiar a los estudiantes a que profundicen un poco más en sus preguntas, etcétera? Yo creo que, digamos, a nivel de México, pues es uno de los grandes retos. Sé también que las escuelas normales están ahorita haciendo una reforma de los programas y van a incluir la educación socioemocional, pero dentro de que pasa el tiempo necesario para que esto suceda, entonces también las organizaciones de la sociedad civil son una opción, ¿no? Entonces también existen asociaciones de la sociedad civil, como Atentamente, nosotros estamos trabajando justamente en dar estos cursos, en facilitar herramientas en línea, en facilitar una aplicación móvil, y hay también otras asociaciones que están haciendo un trabajo excelente en esa dirección. Entonces, pues creo que ahora sí que es tarea de todos que la educación socioemocional pueda realmente enraizar en México. Bueno, vamos a una pregunta que nos hace Sonia Isabel Pacheco de Cuautla, Morelos. Dice, ¿qué relación existe entre educación socioemocional y aprendizaje? Entonces, algo muy importante que ahora se sabe es que las emociones, digamos, esta parte como afectiva, no está separada de los procesos cognitivos. De hecho, van juntos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué pasa en el cerebro cuando estoy aprendiendo algo, hay una red que está encargada de como comprender, por ejemplo, estoy leyendo un texto, ¿no? Está una red que está encargada de reconocer las letras, de comprenderlo, otra red que se encarga de que no me distraiga y me pueda quedar en ese objetivo, pero además esto se refuerza o se inhibe con mis emociones. Por ejemplo, si siento entusiasmo por lo que estoy leyendo o por lo que va a pasar cuando lo acabe de leer, entonces eso va a reforzar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo algo, alguien me está explicando algo, pero yo siento miedo, algo que sabemos es que eso inhibe los procesos cognitivos. Y eso también lo podemos entender con un modelo muy sencillo sobre cómo funcionan las emociones en el cerebro. Entonces, un modelo del Dr. Dan Siegel, donde explica que las emociones básicamente operan en lo que es el cerebro límbico, el área de la amígdala. Entonces, cuando veo, por ejemplo, peligro, se activa. Pero además, esta área del cerebro está cubierta por la corteza prefrontal y están en comunicación. Entonces, si yo veo un peligro, pero la corteza prefrontal dice, no te preocupes, en realidad no pasa nada, entonces hay una comunicación y la amígdala se calma, ¿sí? Sin embargo, cuando mi emoción es muy fuerte, por ejemplo, cuando estoy aterrorizada, si me diera miedo estar en público, entonces la amígdala sobrereacciona, corta la comunicación con la corteza que se encarga de planear, y entonces, literalmente, no puedo pensar bien. Por eso son tan importantes las emociones en el proceso de aprendizaje. Creo que no nos va a dar tiempo de leerlo todo, ha habido mucha actividad. Yo invito a los maestros que nos escriben por WhatsApp y también por el Twitter, que ojalá que nos pudieran poner su nombre. Tengo aquí un mensaje que decía algo así como Atul Mestli. Dice, muchas gracias por estos espacios, hoy he recibido la orientación acerca de algunas dudas que tenía. Y otro dice, es importante que como docentes empecemos por nosotros mismos para después poder ayudar a nuestros alumnos. Muchas gracias por esta conferencia. Muchas gracias bueno, a ustedes. ¿Quieres leemos otra de las preguntas? Esta es de Malinalco, de Lucrecia Pérez, y dice, no hay algo más difícil que conocerse a uno mismo. De hecho, se puede tener una imagen de sí mismo totalmente desvirtuada. ¿Quieres, lo complementamos con alguna otra? Hay una relación directa entre el número de amigos y formación socioemocional. Este es de la Ciudad de México, de Patricia Martínez. ¿Qué edad se puede iniciar educar la regulación emocional? Este es de Tlaxcala. Entonces, en cuanto a qué edad, desde los 4 años ya se puede educar explícitamente, aunque la empezamos a aprender desde casi que estamos en gestación,
¿no? En los primeros años lo más importante es efectivamente la relación de los adultos con los niños pequeños, y a partir de los 4 añitos ya podemos explícitamente empezar a entrenarnos en la regulación emocional. Y por supuesto, es un proceso, no necesariamente es difícil, pero sí es de toda la vida y siempre podemos profundizar. Y creo que es un proceso además enriquecedor en todos los sentidos, y el comentario también que hicieron de que tenemos que empezar por nosotros es fundamental, ¿no? Entonces sí invito a todos los docentes y a todas las personas a echarse un clavado a la educación socioemocional y a ellos mismos. Claro, claro está. Bueno, pues creo que no nos resta más que agradecer a Emiliana todas sus aportaciones. Creo que esta es únicamente una introducción que nos invita a seguir leyendo, buscando información, por supuesto, en Atentamente. Y bueno, vamos a trabajar como muy cercanamente con Atentamente para ofrecerles también a través del EduLab talleres y distintas modalidades de información que nos vamos a poner a trabajar, ¿verdad, Emiliana? Felices, sí. Bueno, pues yo como siempre les agradezco a todos los presentes por estar aquí y también a los que a distancia nos acompañan, y los invitamos a que vuelvan a ver la conferencia. Ustedes saben que la subimos en nuestro portal y ahí están, y de hecho están todas las conferencias que desde el año pasado venimos ofreciendo. Ya tenemos algo así como 30 conferencias sobre estos nuevos temas que les interesan a todos los maestros, que son de actualidad y que son muy importantes para ir renovando nuestra práctica educativa. Sigan en comunicación con nosotros. Vamos a abordar también esa otra parte del nuevo modelo educativo, que es la autonomía curricular, y que también es un aspecto que nos está preocupando, cómo vamos a desarrollar estos aspectos. Entonces, los invito a que estén en contacto con nosotros. Nuevamente un súper agradecimiento a Emiliana, a Atentamente, y pues nos vemos el próximo primer lunes del mes. Muchas gracias a todos, saludos. Gracias. Nos interesa conocer tu opinión sobre la programación del Canal 15, Suma Saberes, que se transmite desde el ILCE. Escríbenos al siguiente correo: laura.rojas@ilce.edu.mx. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Los países de América Latina y el Caribe tienen desde ahora a su alcance el primer repositorio de planificación de la región. Se trata de una herramienta que busca reunir todos los planes de desarrollo en un mismo espacio. Esta plataforma, creada por la CEPAL a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, ayudará a visibilizar y enriquecer los caminos que cada país ha elegido para avanzar hacia un desarrollo sostenible con igualdad. El repositorio, puesto en marcha a solicitud de los países y administrado por ellos mismos, facilita la comparación entre los planes de los diferentes estados y ofrece diversos criterios de búsqueda,